Bueno, buenas tardes. Disculpas por el estado clínico, pero bueno, después al final les voy a decir si hay relación etiopatogénica con un evento reciente. Primero quiero agradecer, como siempre, la amabilidad de la invitación en un lugar. Me siento muy cómodo, rodeado de gente muy conocida y como estamos en un ambiente íntimo, voy a decir yo que la perseverancia es un atributo excelente para el ser humano, pero la perseverancia exagerada que tienen las mujeres lograron que yo esté aquí. Me parecía aburrido, la verdad, la invitación por el tema en particular, porque no hubo nada para mí súper importante en lo pediátrico. Sí había temas de adultos muy interesantes que obviamente tienen conexión con lo pediátrico, por ejemplo, muy interesante cómo se revierten los nuevos anticoagulantes y nosotros estamos en pañales con los nuevos anticoagulantes. Y después con el desafío fue buscar al revés, lo que habla de la amplitud del cerebro masculino de lo que hizo Pablo, buscar un solo tema que tuviera interés, buscar toda la posibilidad bibliográfica que tuviera este tema y discutirlo aquí con ustedes y que espero que les parezca interesante. Así que bueno, el tema que yo elegí fue una de las reuniones y el tema específico que dio Patricia Massicotte, que me pareció interesante por las interrelaciones que tienen y las diferencias entre los eventos tromboembólicos venosos en pacientes pediátricos. Y entonces, si uno mira lo que pasó antes del año 2000, ¿qué pasaba con estos VATS, que son unos special device, es decir, la posibilidad de otorgarle a un paciente una terapia bridge, puente, hasta el punto del trasplante o que se resuelva su situación de falla cardíaca en el caso que no sea refractaria? ¿De acuerdo? Obviamente lo primero que existió fue la circulación extracorpórea y esa circulación extracorpórea nosotros sabíamos que pasado más o menos las 2 semanas de ECMO, los pacientes tenían eventos tromboembólicos, eventos de sangrado, alteración del equipo, es decir, mal funcionamiento, y aumentaba la tasa de mortalidad. Yo lo que siempre les pido es, quienes hayan visto pacientes de esta índole, no es solo un VAD o no es solo un ECMO, es un paciente que pesa 3 kilos, que está infectado, que tiene interleuquinas, que tiene citoquinas proinflamatorias, es decir, es un conjunto de cosas que pasan en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Y lo que es claro, que la mayoría de los pacientes que van a trasplante siempre van luego, como mini, de un periodo mínimo de 2 semanas. Por ejemplo, en la Argentina el tiempo medio del trasplante de cardíaco pediátrico es más rápido que el de médula no relacionado, es alrededor de 3 meses. Obviamente que hay rangos, ¿no? Y si uno mira las estadísticas de la sobrevida por la alteración cardíaca y mira, obviamente, las miocarditis, nosotros sabemos que en pediatría hay miocarditis severas con fracciones de acortamiento y un mal funcionamiento muy importante, pero transitorias, que pueden revertirse, y otras que no. Por eso la tasa de mortalidad a partir del día 14 de ECMO no es tan alta. Pero si uno mira, por ejemplo, la disfunción uniobiventricular, la parte inferior, claramente muestra que la tasa de mortalidad a medida que pasan los días es mayor. Los adultos, como siempre, con mucha mayor experiencia en estos dispositivos que nosotros, la primera generación fue en la década del 80, tenían muchos efectos adversos, muchos problemas. Ya en la segunda y tercera generación hubo equipos que se rediseñaron, mucho más pequeños, que mejoraran el tipo de flujo, después les voy a mostrar lo del tipo de flujo, pero seguían teniendo efectos adversos, como ustedes pueden ver, trombosis, stroke isquémico y alteraciones o malfunción del equipo. Y esta alteración puede ser, esta trombosis que hablamos, puede ser extraequipo, es decir, dentro del paciente, o intraequipo. El sangrado con un rango amplio, cuando uno ve estos rangos, ve claramente la heterogeneidad que tiene las publicaciones sobre este tipo de pacientes y el bias que debe haber en algunos tipos de trabajo para que haya este rango. Y la infección, que es como hablábamos recién, un adyuvante más del equipo o una infección obviamente del paciente. Entonces, veamos qué es lo que nosotros sabemos, qué es lo que nosotros debemos evaluar hoy
y sabemos claramente que la modulación de la hemostasia es necesaria, absolutamente necesaria para prevenir trombosis, stroke, esto fue en el paciente o en el dispositivo. Así, nosotros sabemos que hay mecanismos claros inhibitorios de la hemostasia, no voy a hablar de esto con este auditorio con amplia experiencia en esto, pero nosotros tenemos que modular niveles de trombina y de las plaquetas activadas, prevenir, obviamente, la trombosis patológica, trabajar sobre esta pared de los vasos, óxido nítrico, bueno, CD39, LECNO1, prostaciclinas, trombomodulina, TFPI, y sobre las proteínas inhibitorias plasmáticas. Estos son los diferentes diseños que hay de estos BATs y los diferentes materiales, los biomateriales, y lo que va pasando en la historia. Y este es un paciente típico, por ejemplo, que mostró Patricia, pero este también es un paciente típico, con hidrops, con sepsis, etc. O sea, no veamos un paciente que tiene una falla miocárdica y un equipo para sustentarlo, sino la totalidad del complejo del paciente en la unidad de cuidados intensivos. Y hay diferentes, no solo tipos de biomaterial, sino también del flujo. Flujo pulsátil, este es el ejemplo clásico, va al exterior. Este es un paciente gravísimo porque no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que tiene dos VATs. Tiene uno en el ventrículo derecho y otro en el ventrículo izquierdo. La tasa de mortalidad de este paciente supera el 70%. Los de flujo continuo y los de flujo centrífugo. Si uno mira la clásica triada de Virchow, en el cual disfunción endotelial, éstasis e hipercoagulabilidad predisponen al fenómeno tromboembólico, uno sabe que se está manejando con un low shear stress. Mientras que las condiciones en el BAT son extremadamente opuestas. Aquí trabajan sobre una superficie protrombótica, cualesquiera del biomaterial, sobre un higher share absolutamente patológico de alta velocidad y obviamente con activación protrombótica de componentes sanguíneos como es plaquetas activadas, von Willebrand factor, bueno, microplaquetas, micropartículas, etc. Quiere decir que nosotros tenemos dos sistemas diferentes con un mismo evento final que es la trombosis. Y si uno ve directamente qué es lo que va pasando dinámicamente con un BAT, obviamente es un biomaterial, cualesquiera de los que estén fabricados, existen numerosas marcas comerciales. Hay una alteración en las proteínas adhesivas, como el fibrinógeno y el von Willebrand. Se despliega el von Willebrand, expone el dominio A1, las plaquetas no activadas se activan, las plaquetas se agotan, hay P-selectina en el medio, neutrófilos y monocitos, esto lleva más de 24 horas en general, también se activan, se activa la coagulación por las dos vías clásicas, aparece la expresión de tissue factor y por último, el último evento es la activación del complemento. Esta sería una cascada teórica, como nos gusta a los médicos entender todo. No sé si pasa tan exacto en el organismo que tiene un BAT, pero es la explicación más racional de por qué existen estos fenómenos. Quiere decir que podríamos resumir que tener un BAT colocado causa una generación de trombina de grandes cantidades, como lo podríamos comparar con el burst de trombina que sucede en la hemostasia general, y con activación celular. Esto obviamente sobrepasa a los mecanismos inhibitorios naturales y aumenta el riesgo de trombosis en el dispositivo y obviamente en el paciente. Pero también hay factores que tienen que ver con estos, pacientes que corresponden, factores que tienen que ver con el paciente, con la técnica de implantación, es decir, aquí la habilidad quirúrgica, el tamaño del paciente, el tamaño del BAT, la relación tamaño ventrículo, cánula del BAT, etcétera, todo tiene que ver, y biomaterial por supuesto. Las complicaciones o las dificultades anatómicas que pueda tener el paciente. Yo hay cardiopatías complejas cianóticas que todavía me cuesta entender el dibujito cuando las leo. El tipo de bomba que tiene
Y obviamente la fabricación de cada tipo y diseño del dispositivo que se vaya a utilizar. Pero de todos estos, sin duda, es lo más importante, quizás, o lo que nosotros más podemos intervenir, es lograr una anticoagulación adecuada para evitar los fenómenos tromboembólicos. ¿Hay estudios? Bueno, sí que los hay. Hay un estudio descriptivo y retrospectivo de 11 años de duración. Fíjense el número de VAD pacientes, 466, y lo que dura un VAD en un lugar o en lugares acostumbrado a colocarlos. 21 días de media, pero hay pacientes que tienen casi un año de colocación de un dispositivo. Y se describe el uso de agentes anticoagulantes y antiplaquetarios. De todo esto lo que se vio es que 98.3% de los pacientes usaban heparina clásica, heparina de bajo peso molecular o algunos de estos warfarina clásica o algunos inhibidores anti-2 o anti-10. En los 11 años, que fue la colección de todos estos datos de los pacientes, lo que más aumentó obviamente fue el uso de la heparina de bajo peso molecular, como pasa en pediatría en eventos tromboembólicos venosos periféricos también. Es decir, los pacientes más jóvenes se anticoagulan con heparina bajo peso molecular. La antitrombina, el uso de concentrado de antitrombina aumentó francamente. No hubo cambio en cuanto a la warfarina en los pacientes más grandes y fue, fíjense, el uso de inhibidores directos de trombina de 2A menor al 1%. O sea que prácticamente despreciable desde el punto de vista de la experiencia pediátrica. En cuanto a los agentes antiplaquetarios, se usaron entre un rango del 21 al 67%, los clásicos aspirina y dipiridamol, los más comunes, el resto también menor al 5%. De todo esto, nosotros ya sabíamos y dijimos que hay que modular la hemostasia y esto es necesario para prevenir la trombosis, el stroke o alteraciones en la bomba del dispositivo. Los que se usan, los anticoagulantes que se usan actualmente en pediatría, y esto es una verdad para todas las patologías, tienen limitaciones. Todos los que ven acá tienen claras limitaciones que están claramente expuestas, por ejemplo, en la Biblia de 2012 que publica Paul o en el review de Giglio. En cuanto a los antiplaquetarios, todo conocido, no vamos a andar en esto, la posibilidad de usar ácido acetil salicílico, dipiridamol, clopidogrel, pero hoy, en pediatría al menos, y para otras patologías es lo mismo, nosotros no sabemos cuál es el mejor antiplaquetario, no sabemos ni siquiera si hay que usarlo, si tiene beneficio, y si tuviéramos que usarlo, cuál es el mejor de los que existen en el mercado con diferentes mecanismos de acción. Entonces, hay también desafíos de laboratorio. Y el desafío de laboratorio es si nosotros debemos monitorear a estos pacientes. Y la otra pregunta, si la respuesta es sí, esto como el casamiento, sí, bueno, ¿cómo? ¿Con qué? Muy bien, los test estándar, todos los conocemos, yo no voy a hablar de los test de screening, todos sabemos que tienen pobre correlación, totalmente no cuentan con los componentes celulares que intervienen en la hemostasia. Y los test globales, que es un gran avance, tromboelastometría, tromboelastografía, que tienen marcada incidencia, por ejemplo, en cierto grupo de pacientes, trauma, cirugía cardiovascular, donde hay efectos claros, donde haya estudios prospectivos, randomizados, que muestran la ventaja para la guía terapéutica de estos pacientes. Acá todavía no está tan claro. Y el último punto es lo mismo que usar como antiplaquetario es, ¿debemos monitorear la función plaquetaria? Si la respuesta es sí, yo le pido que me digan con qué le monitoreo la función plaquetaria que tenga correlación in vitro, in vivo con el paciente. Bueno, entonces, como para resumir, nosotros sabemos que los actuales anticoagulantes tienen complicaciones, la principal es el sangrado. Después el sangrado en el posoperatorio ocurre en la primera semana de la colocación del dispositivo a la mayor incidencia y recuerden que como mínimo, salvo excepciones, los pacientes los tienen más de 2 semanas. Hay una declinación de lo que decía Pablo, una disminución de los multímeros
del factor von Willebrand, que esto está comprobado que en adultos causa sangrado gastrointestinal y han sido ya descritos pacientes pediátricos también de sangrado gastrointestinal. Entonces, deberíamos tener una terapia más target. Deberíamos tener una terapia más tarde contra los productos trombogénicos de la lesión celular o de la activación o de ambas, lesión y activación celular, como pueden ser atacar micropartículas. No me voy a meter con los NETs, pero todos sabemos lo que hacen estos NETs de carga negativa, y con los polifosfatos, que también están preparados para luchar contra los organismos, pero tienen efectos sobre la activación plaquetaria. Y sobre factor 12 lo que se vio es que en este especial grupo de pacientes hay aumento de la actividad y de la funcionalidad del factor 12. Bueno, por último nos quedaría cuáles son los desafíos en los estudios de los pacientes con VATS. Bueno, hay una gran ventaja que son consideraciones técnicas. Avanza la tecnología para todo, obviamente avanza para los VATS. Hoy hay VATS muy pequeños. Son muy complejas las cardiopatías, que es lo que les decía antes. No son nada más que cianóticas o cianóticas, hay mixtas, hay alteraciones de los tabiques completas, incompletas. Hay consideraciones regulatorias. Son pequeños los estudios clínicos en esta población y súper heterogéneos. Y hay que ver cuál es la estandarización del outcome final que tienen estos estudios, y para esto existe el PEDIMAX. Este es el único estudio, ¿sí? El EXCOR, que es un estudio prospectivo, pero fíjense la diferencia que hay entre la duración del soporte, entre el tipo de soporte uni- o biventricular, qué tipo de bomba tiene, flujo continuo, flujo discontinuo, centrífugo. Este es el único que existe. Este es un estudio interesante, como ustedes pueden ver, publicado en New England en el año 2012. Estos son un seguimiento de 2.5 años con 48 pacientes de 0 a 16 años que lo compararon retrospectivamente con lo que les pasaba con ECMO, circulación extracorpórea, en 17 centros, y es el protocolo conocido como protocolo Edmonton. Esta es la hoja de ruta del protocolo Edmonton, pero todo empieza con si sangrás o no sangrás, y a través de los días. Y fíjense que estos pacientes recién comienzan la infusión de heparina, y esta es heparina no fraccionada convencional, recién la comienzan el día 1 o 2, y estos pacientes recién pasan a la anticoagulación oral con una diferencia de días importante. ¿Qué es lo que les pasa a estos pacientes de los efectos adversos severos? Bueno, fíjense que son el sangrado mayor, ¿de acuerdo? Esto es superficie corporal más pequeña o más grande, no hay diferencia significativa, 40%. El stroke, 29%, no diferencia significativa. Cuando uno mira con más detalle el estudio, entonces la ventaja de poder ir a buscar toda la bibliografía y buscar, el 75% de estos stroke aparecen antes de los 30 días. Entonces nuestro esfuerzo terapéutico debería estar ahí, evitar que el 75% de los stroke se produzca. Y en adultos tienen exactamente la mitad de frecuencia, quizás hacen mejor las cosas, 12% en un artículo publicado recientemente. Si nosotros seguimos y vemos que hace un solo centro, y esta es la importancia de diferenciar cuando es un estudio multicéntrico con los resultados de un solo centro, por más respetado que sea ese centro, este centro de Alemania tiene tan solo 22% de sangrado, la mitad, y tiene el 12% de stroke, parecido a los adultos. Pero recuerden que hay diferencia en las definiciones y que es un tratamiento realizado en una sola institución. Y si uno mira cuál es el seguimiento y el pronóstico del EXCOR, y mira aquí el porcentaje contra los años, la intervención terapéutica con el manejo de la anticoagulación, con el manejo de la inflamación a través de los años, hace que los efectos adversos severos disminuyan francamente. Y
cuando buscan algún target con un APTT menor de 60 segundos, hay una clara diferencia en eventos trombóticos que cuando el paciente está anticoagulado con este rango. Esto es un hallazgo, no es una guía, esto no es una guía de recomendación 1A, ni mucho menos. Entonces, siguiendo y para terminar, nosotros tenemos que conocer cuál es la mejor manera de manejar la terapia antitrombótica en estos niños, pero nosotros sabemos qué es lo que va a determinar esto. Entonces, los datos que tenemos que buscar todos estos básicamente en la experiencia clínica. Designar o tratar de realizar una guía antitrombótica, como es la que existe en el último capítulo del CHEST, pero por lo menos está hace varios años, la pediátrica, pero específicamente para VATS. No tiene nada que ver el VAT con un tromboembolismo pulmonar o un stroke isquémico. Tener estudios prospectivos clínicos con 2 claros endpoints de seguridad y eficacia y redefinir estas guías básicamente con características del paciente, características de la bomba y si existe algún nuevo agente antitrombótico para utilizar, ver si esta experiencia puede ser reproducible y de mejor efecto que los antitrombóticos clásicos. Como ustedes pueden ver, el Instituto Nacional de la Salud y el Instituto de Pulmón, Corazón de Estados Unidos han aprobado un programa, PAMS in Kids, Infant y Neonatos. Esto le han facilitado para el desarrollo no solo académico, sino también de la industria en la fabricación. Y esto se va a hacer, uno, con los pulsátiles, que es el que usó el EXCOR, contra los de flujo continuo, que es el Harvick. Y así poder estandarizar la terapia o una guía de terapia antitrombótica. Y ustedes fíjense lo que era un Harvick en el año 2000, el tamaño, con un Harvick que es prácticamente más chico que una pila en el año 2015. Este Harvick en el año 2000 tenía 35% de hemólisis intravascular con hemoglobina libre en plasma, aptoglobina baja, etcétera, etcétera. Y esto tiene menos del 1%. Es decir, que estos son los adelantos que nos pueden ayudar a mejorar la prevención del stroke o hemorragia en estos pacientes. Así que bueno, yo realmente les agradezco la posibilidad de haber estado acá y compartir y que podamos discutir ahora algunos aspectos. La etiopatogenia de este estado también es un agradecimiento que acepto gustoso, porque el miércoles me mojé terriblemente, pude estar ahí por esta alegría. Muchas gracias.